Hola Carla, muy buenos días. Gracias por darnos este espacio. Sé que es una artista ocupada porque veo que produces mucha obra, estás constantemente, entonces es doblemente gracias por este espacio. Y para todas las personas que nos están viendo en este video, pues estamos con la artista plástica originaria de Zacatecas, Carla Rojo. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Platícanos un poco, sería lo conveniente que yo hubiera leído tu currículo, así como, pero pues no, aparte es una charla más que una entrevista, entonces, platicas en grandes rasgos dónde te formaste, cómo te nació el gusto por la pintura y por qué sigues habitando en ella. Después hablaremos de tu estilo, por eso me atoré porque te iba a preguntar por qué tu estilo. Mejor dinos, eh, cómo llegaste a la pintura y de una vez tus influencias que has tenido? Pues mira, yo bueno, como la historia muy repetida de muchos artistas, pues siempre me gustó dibujar. Realmente siempre tuve inclinación hacia las artes, ¿no? Mi madre siempre me metió a todos los talleres de este mundo, pero yo siempre tenía como más predisposición por las artísticas, ¿no? En Zacatecas finalmente pues no había muchas actividades recreativas, por lo menos en ese entonces. Entonces, pues todo era pues ir a los títeres, actividades culturales, y a mí siempre me gustó mucho, ¿no? Entonces siempre tuve como el gusto por eso, pero nunca lo visualicé como una profesión, ¿no? Siempre era como un hobby, algo que me gustaba hacer y ya, ¿no? Cuando salgo de la preparatoria, realmente pues yo estaba perdida, no sabía ni qué quería estudiar, ¿no? Sabía lo que no quería, que eran números, matemáticas, pero bueno, no sentía ninguna pasión por nada, ¿no? Entonces, tuve ahí un lapso como cuando salí de la preparatoria, me metí a administración de empresas turísticas porque pues era lo único que me gustó en los talleres estos vocacionales que te ponen en la escuela, ¿no? Y pues me gustaba, siempre me gustaba mucho trabajar, ¿no? O sea, estar activa todo el tiempo siempre me gustaba. Entonces, pues en ese momento en los talleres de alimentos y bebidas y como de operación al servicio turístico, pues era lo único que me gustaba, era divertido, ¿no? Escogí la carrera de administración de empresas turísticas, me fui a Aguascalientes un año, regresé, me volví a meter a administración. El chiste es que, mira, yo era un relajo en la cuestión de la universidad, no me gustaba para nada, y como en ese momento que me sentía medio perdida, me empecé a clavar pues en dibujar, me iba a caminar y tenía como muchísimo trabajo de introspección y como de, ya sabes, como estas preguntas filosóficas de para qué estoy aquí, bla, 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 ¿no? Muy Claro, claro. existencialista. Empecé a leer muchos libros de filosofía, empecé a leer literatura y me empecé a clavar en eso, ¿no? Como buscando qué es lo que me pasaba, ¿no? Porque estaba Ujú. completamente como desubicada, ¿no? Y pues empecé a dibujar, y me metí a clases de pintura y tal, y bueno, finalmente, pues ahí fue que me fui encontrando, ¿no? Como en esa búsqueda, en ese momento de mí misma, fue como lo que me llevó a decidir, como involucrarme cada vez más, ¿no? Para el cuarto semestre de la universidad yo ya estaba decidida que pues esto definitivamente no es lo mío, ¿no? Pero Ujú. tenía mucho miedo, bla, 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 y me fui involucrando cada vez más en ese momento en los talleres de gráfica que había en Zacatecas, ¿no? Como en este trabajo en los talleres, lo bonito es que hay mucho trabajo de retroalimentación con los otros alumnos, ¿no? Pues muchos estilos, muchos discursos, muchas búsquedas. Entonces, eso me gustó muchísimo y ya fue que entre eso, la literatura, la filosofía, pues fue que fui encontrando ahí como mi pecera, ¿no? Entonces, pues la escuela me fue estorbando cada vez más hasta que ya no, llegó un momento en donde ya dije, no, tengo que decidir. Y ya en el último semestre de la universidad, pues ya fue cuando ya estalló la bomba y dije, no, yo me tengo que dedicar a las artes porque es que ya no puedo, ¿no? O sea, tengo que estarlo haciendo, no. Y ya fue que dejé la escuela. Y en ese momento, pues ya decidí ir como hacia una búsqueda autodidacta de mi inclinación hacia las artes, ¿no? Ya de tiempo completo.
así fue que empecé. Sí, sí, o sea, tú dices, pasaste por toda una serie de desubicaciones, como dices, pero ahorita ya estás ubicada en tu nicho, en Sí, tu ya no, zona de súper bien. confort, ¿no? Existencialmente ahí está el Dasein, dice, ¿no? El ser ahí. Qué bien, ¿no? Ujú, Pues ujú, eh, quisiera mostrar a las personas, por ejemplo, la línea de tus dibujos, ¿no? Que dices que partes mm, primero de un dibujo como forma bidimensional, es tu arranque siempre, ¿no? El dibujo, luego sí, viene sí, 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 el sí, sí. óleo, bueno, entonces nos vas a ir explicando. Déjame compartir un poco Sí, claro. para que vean de lo que estamos hablando. Estos son tus dibujos, creo que, déjame empezar desde el principio. ¿Cuál es el primero? Ok. Ahí también hay autorretrato tuyo, ¿no? Yo veo mucho frutas, Sí. elementos figurativos totalmente, tus cuadros. Pero platícanos el dibujo y Carla, ¿cómo se da? ¿Qué es? El dibujo siempre ha sido como la línea de donde me agarro, ¿no? A mí me gusta muchísimo dibujar. El dibujo, de hecho, es como el momento en donde me permite bajar las ideas en un primer momento hacia el espacio bidimensional, ¿no? Hacia el papel o lo que tenga que ser. Entonces, me permite ir madurando la idea, porque, bueno, pues ideas tengo muchas todo el tiempo, ¿no? Mucho de mi discurso es pues de lo que voy viviendo, de la gente que voy observando, del cómo yo voy viendo las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, me encuentro con un personaje que me llama la atención y entonces empiezo ya a construir en mi cabeza una imagen, ¿no? Pero pues una cosa es que la tengas en tu cabeza y otra cosa es que la logres bajar al papel y ya en el papel pues, vas añadiéndole más elementos, la vas encuadrando más en lo que quieres resaltar del personaje, tal. Entonces, el dibujo es mi primer paso para hacer todo este proceso, ¿no? Ya después, con la idea más madura, a veces hago de una idea uno, dos, tres o los dibujos que sean necesarios hasta llevarlo a la pintura, ¿no? Hay veces que simplemente pues, lo dibujo y no me convence y pues ya lo descarto y queda como ahí un ejercicio, ¿no? Pues sí, Entonces es mucho, es como si fuera el gimnasio. ok, pues sí también tienes, pero sí tienes dibujos acabados, es decir, que no pasan a otro, a otro tratamiento, es decir, que no lo llevas al óleo, por ejemplo, o la acuarela, simplemente se quedan en dibujo, ¿no? ¿Tienes obra en dibujo? Se quedan dibujos, sí. Sí, 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 sí. Tengo alguna, casi, te digo, generalmente me funcionan como para bajar la idea de cuenta. Por ejemplo, este que tienes ahorita en la pantalla, ese es de un personaje femenino que pertenece a la serie del beso, en donde estuve haciendo pues como 30 dibujos de besos diferentes. Y en este caso surgió esta idea, por ejemplo, de una conversación que tuve con una amiga, ¿no? Y hablábamos como de esa parte como, estoy muy enfocada como en todo lo que nos pasa por dentro, ¿no? Entonces, en este caso, que ya era un caso repetido que yo había visto en otras mujeres ya mayores, los 40, 50, que tienen esta necesidad todavía, pues, de sentirse pues queridas, de que están buscando un novio, de que quieren relacionarse afectivamente de manera muy cercana, sentirse importante para alguien, todas esas partes afectivas y psicológicas que nos mueven, ¿no? Pero pues que finalmente, bueno, por fuera pues vas cambiando, vas envejeciendo y vas teniendo una especie como de enfrentamiento entre tu yo interno y pues la realidad, porque bueno, pues finalmente pues ya en los 40, 50 ya es más difícil conseguirte un novio, ya, pues, ya estás más grande, ya no estás tan atractiva físicamente, todas esas experiencias que finalmente pues que me han platicado varias mujeres y concretamente con esta amiga lo platicábamos y que es que llegaba a un punto en donde se sentía ya muy desesperada, ¿no? Entonces, empecé a hurgar en ese sentido, en esa idea, ¿no? Y es como pues el deseo de una mujer, ¿no? Ya más mayor, en donde ella está en su propia fantasía, digamos, viviendo su propio beso en su imaginación, ¿no? Pero pues con toda la necesidad que realmente tiene el personaje, ¿no? Entonces, hice varios dibujos de estos varios, hice primero varios sketches así muy mal acabados y nada como para ver cómo se podría ver la imagen, ¿no? Y lo fui encuadrando como en ya muy romanticista
ya con mucha influencia de algunas películas y de algunas pinturas, incluso que es como muy cliché, de hecho la imagen del personaje como meditando en la bañera, ¿no? Que es como esos momentos muy íntimos cuando te estás bañando, cuando estás tú solo pensando en tus cosas más importantes que no se las cuentas a nadie o a muy poca gente o lo que sea. Entonces, es como si quisiera encapsular ese momento, ¿no? Sí, algo Y de que, ahí, bueno, ya hice hice varios dibujos, hice este otro dibujo y después ya hice una pintura. ujú. Sí, Sí, dime, dime. algo, no, es que iba para allá de que aparte de lo estilístico, lo que podemos Ujú. decir como bello en tu obra o incluso entre comillas, qué bonito, etcétera, yo veo mucho tema en tus obras, ¿no? O sea, minimalista, pero hay muchos temas, o sea, no es Ujú. un retrato, pues, no es un retrato, es algo hay ahí, hay una historia, una reflexión, así como lo estás contando. Hay un trabajo filosófico antes de plasmarlo en la línea y hay un tratamiento en Ujú. dimensiones, primero por lo que estás platicando, primero dibujas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos déjame ir directo a proyecciones de variaciones del beso, que esto lo tenemos Ujú. aquí en eh, Ujú. estos ya son, platícanos, aquí esto lo pueden encontrar nuestros seguidores en internet. ¿El texto es tuyo también? Sí, 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 sí. Ujú, entonces aquí Sí, el vamos a texto es mío. pasarlo. Muy bien. Y vamos al otro. En esta página aquí están todos el tema del beso, es así, ¿no? Sí, Aquí vamos a así ver es, el que vimos en el dibujo. en el dibujo. Ya lo Ajá. vamos a ver ahora en la tina. En otro elemento que es la tina, el agua, ¿no? Es una tina. Sí, sí, sí. Es que en el psicoanálisis el agua tiene que ver mucho con situaciones de intimidad, ¿no? Sí, claro. Ujú. Ok. Entonces, pues gracias, nos has dicho, te has adelantado una pregunta, ¿no? De que atrás de la obra no nomás es una situación de ejercicio estilístico, voy a dibujar a una mujer, sino hay un tema, un tratamiento. Ujú. Y para saltar a otro tema, te cuesta trabajo, es decir, porque tienes el de En busca de la primavera, por ejemplo, ¿no? Es otra línea. Sí. El beso es Ujú. otra línea. Ujú. ¿Los Ujú. trabajas al unísono? Por ejemplo, estamos ahorita en busca de la No, primavera. de hecho, fíjate, sí, En busca de la primavera. Voy trabajando por series, ¿no? Como Ujú, dices tú, bueno, pues ahorita estoy trabajando en la serie de En busca de la primavera, antes estuve trabajando en lo del beso, un poquito antes en otra que se llamaba Variaciones, que se convirtió en El beso, ¿no? ujú, Antes estuve en otras, depende de lo que voy viviendo, ¿no? En mucho, y también como pues mis propias investigaciones como filósofo, todo el tiempo estoy como cuestionándome y cuestionándonos como seres humanos de, pues, por qué actuamos como actuamos, por qué tenemos el mundo tan desordenado, por qué somos tan incapaces de relacionarnos entre nosotros, o qué son, tratando de encontrar respuestas a nuestras problemáticas humanas, finalmente, ¿no? Que pues finalmente es el origen de por qué decidí pintar, ¿no? Los primeros años, muchísimos años, estuve como muy concentrada en la técnica, simplemente hacer ejercicios pues para ir perfeccionando la técnica, ¿no? Porque, bueno, pues es muy complejo eso, ¿no? Pero ya de un buen tiempo ya van varias series en donde tengo que estar como no puedo trabajar dos series al mismo tiempo porque no surgen así, van surgiendo como hasta que la agoto, hasta que ya digo, me va llevando, ¿no? De investigación del tema, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del beso, bueno, pues descubrí que es una manera que a mí me gusta mucho en donde yo veo que es una manera muy particular que tenemos los seres humanos en donde en el momento en que estás dando un beso afectivo, lo que sea, todos nos desarmamos, digamos, ¿no? O sea, todas las ideas que puedas tener, prejuicios, se te desvanecen, ¿no? En el momento pues donde está surgiendo una situación afectiva o lo que sea, de varios tipos, ¿no?
y te desarmas ahí, ¿no? Entonces, esas partes como muy básicas humanas, ¿no? Son en donde finalmente yo dije, bueno, pues voy a explorar por aquí porque pues me llama mucho la atención este asunto, ¿no? En el caso del beso, por ejemplo, siempre son como muy, las series como las voy trabajando es mucho como de acuerdo a mi observación, ¿no? Ah, bueno, pues yo creo que es por aquí, o yo creo que este personaje se comporta así, o qué es lo que nos va sucediendo en el proceso de cuando establecemos relaciones afectivas o relaciones laborales o lo que sea que esté viendo, ¿no? Pero en el caso del beso decidí abrirlo a la gente, por ejemplo, ¿no? Como para que fuera yo un mero intérprete y fuera su propia interpretación de sí mismo, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando abrí, empecé a invitar amigos, gente que conocía y, oye, pues no quieres participar en mi serie. Algunos me mandaron sus fotos que ellos se sacaron a su propia composición, digamos, y yo ya nada más le añadí o lo encuadré en algunas cosas. Y en algunos otros casos me permitieron ir yo a sus casas o vinieron a la mía y empecé a sacar fotografías, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso de la serie del beso, pues es una especie de trabajo conjunto entre toda la gente que colaboró conmigo y pues mi trabajo entre intérprete y entre que en algunos casos sí yo fui como armando la historia, ¿no? Pero en las otras series, pues ha sido mi mera interpretación tal cual de cómo yo veo las cosas, ¿no? También eso, en esta búsqueda personal de, o sea, yo soy la primera que no nada más estoy observando a la gente y digo, ay, bueno, pues voy a ver cómo se relacionan estas personas, o qué es lo que le pasa a estas mujeres, o qué es lo que le pasa al hombre, cómo enfrenta sus problemas en su rol masculino. O yo misma me aviento finalmente a vivir las experiencias como para saber qué es lo que realmente pasa, ¿no? Y de acuerdo a ese análisis es lo que es de lo que voy hablando finalmente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la plástica es el vehículo en cómo yo voy expresando todo esto, esas conclusiones a las que voy llegando, o simplemente esa búsqueda, como ahorita en la búsqueda de la primavera, que es en la que estoy actualmente trabajando, todavía no sé a dónde voy, a dónde me va a llevar la serie, ¿no? Pero sigo rumiando esta idea, por ejemplo, que salió cuando empezó todo lo de la pandemia, de, pues ya no querer relacionarnos entre nosotros, está pasando algo ahí extraño, nos estamos haciendo más virtuales, pero lo virtual nunca va a compensar lo presencial, pero pues ahorita no tenemos muchas alternativas. O sea, ¿qué es lo que está pasando frente a la situación que estamos viviendo, no? Y cómo cada persona pues finalmente lo va resolviendo de distinta manera, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, todo, si te fijas, todo va girando mucho en torno a las relaciones humanas, en esta búsqueda de introspección del individuo. En su momento estuve tocando algunos roles de cómo es nuestra programación como mujeres o cómo resuelve la programación de los hombres, cultural, ¿no? Cosas así. sí, sí, no. De hecho, yo creo que tenemos que haber hecho como la entrevista en un solo tema, dedicarle una charla al beso, una a la variación, esa primavera, porque de hecho el concepto de beso que está en muchos poemas es algo cotidiano aparentemente, pero a veces no nos detenemos a reflexionar la significación afectiva, amorosa, lo que conlleva un beso, ¿no? Los estilos de beso. Así como cuando entras a una relación, te besuqueas, llega un momento en que una relación se pone fría y ya no hay besos, ¿no? O sea, es como también un Sí, balance. exacto. Podríamos haber hecho Ujú. a partir de tu obra hablarle a unos amigos antropólogos, filosóficos, algunos filósofos, psicólogos, y se daría un debate padrísimo a partir de tu interpretación del beso, porque lo pones en la mesa, la discusión, en una forma Ujú. plástica, ¿no? Pero al final está ahí el tema, has llevado el tema a que nosotros observemos y nos observemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo beso? ¿A quién beso? ¿Y por qué beso? O sea, te digo, aparte de lo bien dibujado, pintado, tu técnica padrísima, haces de que yo me Gracias. pregunte, ¿qué onda con mi beso, no? O sea, ¿por qué? Ujú, ujú. ¿Qué es lo que hago, no? Entonces, es algo, repito, que lleva a la reflexión, que mueves. O sea, si a ti te movió, yo siento que transmites eso, a nosotros también nos debe mover.
porque hay conductas tan cotidianas como ahorita en este momento están haciendo un bebé, ¿no? Entonces, ¿qué es tan cotidiano que Ujú. esta parte pues ya la asumimos como algo, eh, así, ¿no? O sea, ¡pum! Cuando es algo maravilloso, como el beso, ¿no? O sea, el beso genera Sí, bioquímica sí, sí, en sí, sí, ciertos sí, sí, sí. momentos, el beso de tu abuelita, etcétera, ¿no? Es un gran, gran tema. Ujú, ¿Me ibas a ujú. decir algo? Si no, 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 es eso, finalmente es eso, es como estar invitado todo el tiempo a reflexionar, porque es la manera en cómo podemos finalmente encontrar soluciones a nuestros problemas, ¿no? O sea, finalmente nuestros grandes problemas surgen de cosas tan básicas y tan íntimas que cada quien vive como individuo, ¿no? Eh, y sí, bueno, te digo, lo que nos significa, en el caso del beso, es lo que nos significa el beso, cómo me siento yo, porque bueno, pues besar, puedes besar a cualquiera, ¿no? Pero cómo me siento yo con X o en determinada circunstancia. ¿Qué pasa después del beso también, no? O sea, es como, ¿qué pasa después? Te quedas meditando, lo te quedas pensando, o en el momento de relacionarnos finalmente también entre unos y otros es, bueno, ¿y por qué siempre escogemos el mismo patrón de persona? ¿Y por qué, o sea, no nada más es el otro me escoge a mí, yo escojo al otro y siempre vamos como liándonos en un mismo rol y por qué, ¿no? ujú, Y te digo, muchas de nuestras problemáticas pues son en cosas tan básicas como eso, ¿no? En nuestra programación cultural, en nuestra manera como crecimos, cómo fue nuestro marco de referencia y lo que aprendimos y a cómo aprendimos a relacionarnos, ¿no? En la manera en como ya de adultos decidimos, bueno, ya estoy consciente, ya me di cuenta y bueno, pues aún le sigo por aquí, ¿no? Pero pues finalmente todo eso pues, te deja todo el tiempo pensando y pasan muchas cosas en ti mismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de En Busca de la Primavera, es más bien como por eso hay tantas frutas, las frutas representan una especie como eh, es como la vida ahí está, es como una fruta, ¿no? Está la vida, como están las estaciones y hay todo el tiempo un ciclo y bueno, año tras año pareciera que pasa lo mismo, pero pues finalmente, ¿cuál es nuestra posición frente a las frutas? Y hasta ahorita todos mis personajes están simplemente observando las frutas, ¿no? Pero ninguno ha decidido comérsela. Apenas estoy llegando a ese punto en donde algunos personajes ya empiezan a decidir comerse las frutas. En el caso, por ejemplo, de que, bueno, las frutas es como si fuera una especie de símbolo de la vida, ¿no? Ahí estamos dejando pasar la vida, pero pues nada, dejamos que pase, pero pues mañana nos haremos viejos y estaremos diciendo, oh, no viví la vida, pero pues, finalmente cuando estás en el momento, pues es que nada más estás de observador, ¿sí me entiendes? O sea, claro. entonces es como una invitación a, oye, no, o sea, la vida se te está yendo, ¿no? Pues ahorita puedes agarrar la fruta y comértela, pero pues por alguna extraña razón decidimos estar en plan contemplativo, simplemente, ¿no? Y hasta ahorita, pues es lo que yo voy viendo en mis personajes, que todavía están en una posición simplemente de observadores de la vida, ¿no? Como en este caso, de cuenta, bueno, pues con ideas filosóficas, con algunas personas más racionales, algunas personas más apasionadas, con algunos personajes, si te fijas, pues ya está la idea de la muerte muy presente, que es lo que estamos viviendo ahorita, como pues la muerte está muy presente. Estamos en un momento en donde pues parece que no pasa nada, pero pues ahí está, estamos rodeados de muerte, por decirlo así, ¿no? Y ya es habitual en nosotros, ¿no? O sea, estamos en un momento donde se murió tal, o sea, ya no nos afecta, ¿no? Eh, pero seguimos, o sea, pero nos sigue causando pues, ansiedad, angustia, de repente nos sentimos perdidos frente a la incertidumbre, en este caso que es como el abrazo del tiempo, es como no quiero que pase el tiempo, pero es inevitable que está corriendo, ¿no? Entonces esta serie va mucho en ese sentido, ¿no? Tengo la intención de que lleguen los personajes a decidir vivir su primavera, ¿no? Encontrarla y, o sea, la primavera como esta idea como de la plenitud, pues, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita todavía estamos en plan contemplativo. Sí, se ven tus elementos ahí, por lo regular, pues son, la mayoría son
frutos naranjos, ¿no? A lo cítrico, pero con el color naranja. Ujú, Por ahí se cuela ujú, alguna que otra uva. O sea, no están todas las frutas, pero es, digamos, tu ujú, fruta que te conecta a ti quizá y va con la paleta de colores que tú manejas. Y como tú dices, es ujú, un ciclo, o sea, entra alguien, la primavera no es eterna, llega por otro ciclo y regresa, igual que la vida, ¿no? Como tú dices, sí, sí, sí. aprovechar momentos de la primavera, vendrá el otoño, vendrá el invierno, y como comentas, pues una serie que está en proceso, en algún momento vamos a encontrar más adelante obra tuya donde, como tú dices, puede ser que se la estén comiendo o lleguen a una reflexión diferente. Y esa está muy, la que tenemos en pantalla, como tú dices, abrazando el tiempo, en la contemplación, ¿no? En un descanso Ujú. que dice Bull Chung Han que en este momento descansar o contemplar es mal visto, ¿no? Que tienes que estar produciendo porque eres ya casi un empresario. Entonces, sí, me late tu obra, pero ¿por qué no hablamos? Ya hablamos del beso. Bueno, me imagino que también, pues los que nos están observando, mirando, pues también nos van a decir, ah, pues está la obra del beso, ¿no? Entonces, pero esta Ujú. es otra. Entonces, también tienes un trabajo que le llamas variaciones, ¿no? Este, Sí, esa fue una serie muy cortita en realidad. Bueno, es variaciones y se convirtió en El Beso después, ¿no? ok. Esta idea surgió, esta serie empezó como, estaba yo como muy, tuve un pequeño lapso de crisis, digamos, ¿no? Entre que no sabía todavía cómo encuadrar muchas ideas que traía, ¿no? Como de esta búsqueda de la individualidad y tal. Entonces empecé a hacer una especie de inicio de serie que se llamaba La Represión o algo así, no me acuerdo, que era una manera en cómo yo iba descubriendo que, bueno, es a ver, estamos como seres humanos, pues vamos aprendiendo, ¿no? Pues tú naciste hombre, yo nací mujer, cada uno va aprendiendo en su propio rol, pues lo que le van diciendo que cómo se tiene que comportar, como todas estas maneras de comportamiento que debes tener tú como hombre, tú como mujer, en una sociedad X, en un tiempo determinado. Y esas a la larga, finalmente, pues como son, digamos, el matrimonio mismo que yo he cuestionado, bueno, tengo pareja y tengo dos hijos, pero he cuestionado mucho también la institución del matrimonio, ¿no? Que son un montón de parte de nuestra programación de una sociedad, pero que son muy eficaces como orden social, ¿no? Pero son malísimas para el desarrollo humano, para el desarrollo de la individualidad, para llegar a la plenitud, o sea, realmente parece que es una antítesis una de otra, ¿no? Hasta que, bueno, en lo general, evidentemente cada persona tendrá que ir encontrando ahí sus propias maneras, pero en lo general yo lo veo así. Y entonces estuve buscando mucho como en esta primera idea de, bueno, a ver, es que estamos súper mega reprimidos, ¿no? En todas esas limitaciones aprendidas que tenemos desde chicos, ¿no? Que cuando ya eres grande, pues dices, bueno, pues es que yo me comporto así, ya está, y eso pues genera choques en nuestras relaciones humanas, laborales, de todo tipo, ¿no? De pareja, con los hijos, y que después se traducen un montón de problemas que no sabemos cómo resolver. Entonces, empecé a hacer una especie muy enfocado en lo femenino, porque además estaba pues como con toda esta idea también de lo que ya nos toca a las mujeres contemporáneas en un cuestionamiento entre nuestros viejos principios que todavía nos acomodan en algunas maneras y nuestras nuevas necesidades en donde pues ya no queremos ser la sombra del marido y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como que yo creo que todavía ahí no encontramos como género el hacia dónde, ¿no? Pero bueno, estaba mucho en esa investigación y entonces empecé a hacer una serie de dibujos de mujeres, incluso una o dos pinturas de mujeres como amarradas con cuerdas y tal, ¿no? Pues como tratando de liberarse de todas esas preceptos culturales aprendidos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero bueno, llegó un momento en donde yo misma entré en crisis como de bueno, Carla, ¿qué estás haciendo? O sea, no estás llegando a ninguno, ¿no? Y entonces
pues empecé a tener yo misma una especie de crisis ahí que llega el papel en blanco y ya no tenía yo que voy pues, todo el tiempo corre y corre ideas en mi cabeza, pues era un momento en donde, ¿y qué hago? ¿No? O sea, ¿y ahora qué voy a pintar? O sea, estaba en blanco, ¿no? Y entonces, bueno, como que pues me espanté porque pues es como mi mismo motor de vida es estarlo haciendo, ¿no? Entonces yo era como de, bueno, ¿y ahora qué me está pasando a mí, ¿no? Porque pues también tú al estar investigando todas esas cosas también te vas enrollando en muchas marañas que tú mismo traes, ¿no? O en relaciones que no las vas sabiendo cómo manejar o cosas así. Pues bueno, llegué a una crisis que dije, no, se acabó esto de, no es por aquí, flum, así como que a la basura, flum. Y entonces empecé a hacer esta serie de variaciones que surgió como una cuestión muy como de limpieza y muy estética en como resaltar el personaje, como el cuerpo humano, finalmente es como si fuera una, una admiración al cuerpo humano, ¿no? El color de las pieles, bla, 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 pero como si fueran dibujos que se van transformando en pintura, ¿no? Entonces, si te fijas, las primeras que ves allí, que son como 6 pinturas que hice, son simplemente como el personaje visto desde un punto de vista meramente estético, ¿no? Con un toque ahí medio de nostalgia, antes de las del beso, y pues en un fondo completamente liso, blanco, que es como si fuera un dibujo que se convierte en pintura, digamos, ¿no? O una pintura que se va convirtiendo en dibujo, las primeras, esas que están ahí. Este, eh, y ya después, bueno, ya después de estar haciendo 6, ya fue que me fui encaminando, fui como yo misma engarzándome como encaminándome hacia la serie del beso, ¿no? Y ya de ahí ya lo empecé a encuadrar, ya dije, ah, pues es por aquí, ¿no? Y ya me encontré, digamos, en la serie, ¿no? Pero bueno, las primeras fueron así, casi que meramente estéticas Sí, sí, no, y que me permitieron como... sí, hay una parte aquí en la página web que te pueden encontrar como Carla Rojo, lo ponen en Google y van a encontrar. Y en variaciones pones pues un texto, ¿no? Y dice, nos alteramos, Uh-huh. cambiamos algo de algún aspecto de lo que éramos para soltarnos de ataduras, para descubrir el mundo, para descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Ahí se ve que emanas el existencialismo, ¿no? Todo lo que estuviste leyendo aquí, ¿no? Somos las elecciones que hemos hecho, pero también tenemos ese chance potencialmente de cambiar, ¿no? Aunque a algunos nos cueste trabajo hacerlos, a algunos no, pero hay gente que se atreve y está en ese constante cambio. Entonces, nos estás, me voy a adelantar en decir gracias. Nos estamos asomando en tu proceso creativo, en tu proceso conceptual y realmente el público o compañeros emergentes en la plástica, yo creo que esa plática que nos estás diciendo va a ser muy, muy atinada, ¿no? Porque no sé, una pintura hay más allá que pintura, pues, ¿no? Hay más allá que Sí, 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 sí. Oye, y también tienes de pliegues, lo que hablabas hace ratito de mujeres con Sí, eso atadura, es de lo que hablaba. Uh-huh. o sea, estamos yendo desde atrás para adelante, ¿no? Yo creo que tenemos que ir centrado de pliegues hacia allá, pero bueno, de todos modos nos estamos conectando. Sí. Este tema, eh, de una manera, pues tiene varias connotaciones, ¿no? Desde, como dice Uh-huh. ahí, podemos ser crueles o ataduras psicológicas o ataduras que nosotros mismos nos hacemos a nuestro propio cuerpo, no lo que nos hace el tercero o el segundo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, entonces, ¿cómo te encontrabas? ¿Cómo fue que llegaste a este tema de decir, voy a echarme un trabajo sobre las ataduras? ¿Por qué el nombre? Eh, bueno, este de pliegues de lo interno realmente empieza podría yo decir que es cuando ya formalmente empecé a observar con mayor detenimiento como personajes que me llamaban mucho la atención. Yo era muy tendiente a lo mejor porque estaba también investigándome a mí misma,
como a ir hacia este tipo como de personajes muy sufridores, ¿no? Que están como ya, digamos, rendidos hacia una salida, hace cuenta, tipo La Señora Dalloway, este tipo de literatura de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, así muy romanticista y muy... Y bueno, pues coincidió en ya todos mis 20 podría decirse que fueron como un proceso técnico, ¿no? Ya en los 30 fue que empecé a escarbar muchas cosas porque por ejemplo, yo tengo 2 niños, ¿no? Entonces tengo 2 niños chiquitos, bueno, ahorita ya no están chiquitos, ya son preadolescentes, pero en ese momento estaban chiquitos, ¿no? Iniciando yo mis 30 y entonces, por ejemplo, iba a los festivales del Día de las Madres o estos festivales, ¿no? Y entonces, pues voy conviviendo con otras mamás de los niños y tal, ¿no? Y pues voy descubriendo un montón como un común denominador en muchas de ellas, que es pues ya a sus 30 en ese momento, ¿no? A mí me sorprendía que pues ya empezaban a marchitarse porque la vida no es lo que esperaban que iba a ser, quejándose de los maridos, todo ese discurso finalmente como muy dramático y muy deprimente, y tomaban pastillas antidepresivos y cosas así que yo decía, ay Dios, o sea, hablándose, viéndose a sí mismas de que ya pues, la vida se les había ido y tal, y yo decía, pues es que estamos en los 30, o sea, ¿cómo crees que te puede estar pasando esto, no? Pero ellas se sentían así, ¿no? Y empezaban a tener un cúmulo de acciones, ¿no? O sea, en vez de enfrentar, de decir, bueno, me está pasando esto, o tengo broncas con mi pareja y pues tengo que decir que lo que sea que les estuviera pasando, pero su salida era simplemente como un halo de sufrir, de hacer marañas ahí raras en sus relaciones, y que eso las llevaba a seguir sufriendo más en una especie ahí como psicológico raro, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a hurgar mucho en este tipo de temáticas como de, bueno, ¿por qué actuamos así los humanos? O sea, ¿por qué no buscar una salida que dice, bueno, pues no estoy feliz con esto, pues ¿cómo le puedo hacer? O sea, bueno, ¿en qué grado yo soy responsable de lo que me está pasando y en qué grado también el otro es responsable? O sea, como dividamos las responsabilidades, y entonces yo qué puedo hacer con eso, ¿no? O sea, tengo que enfrentar al otro, tengo que enfrentarme a mí misma, a decir, bueno, a ver, pues está muy bien quejarte, pero pues tú también estás teniendo estas actitudes que no son muy propositivas, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, pues fui indagando mucho en eso. Hay muchos personajes femeninos en esa época, pues buscando eso, ¿no? Haz de cuenta como esta de Cuervo, es una mujer que es real, es completamente, pues está triste hasta morir, ¿no? Pero es joven y tiene todo y es inexplicable. Por ejemplo, este verde es una especie de, como también de nostalgia que sentía yo a veces por mi pueblo, ¿no? De hecho, se ve ahí el observatorio meteorológico, hay un observatorio meteorológico en Zacatecas, entonces de repente yo solía voltear a ver a mi pueblo, que estaba lejos, como de todo lo que simboliza, ¿no? Que es tu infancia, tu familia, esas partes que ya sientes que ya no eres al 100%, pero que fuiste, que son todavía en alguna manera parte de ti mismo, ¿no? Entonces, son como muchos temas así, ¿no? Y hay algunos personajes en esos también, como más propositivos, como que es un hombre en la naturaleza, ¿no? O es de la fumadora, que es un poco más deprimente, que es como el sentir de muchas mujeres después de haber estado, por ejemplo, en intimidad con un hombre que simplemente dice, bueno, ya nos vimos, bueno, bye, ¿no? Entonces pues, se queda la mujer como de, uff, o sea, es que, o sea, estoy aquí, pero esto no es, o sea, no es lo que esperaba, ¿no? Es como esa especie de entre nostalgia, de sensación de insatisfacción, ¿no? Eh, en mucho del personaje femenino, y empecé a indagar también en el personaje masculino, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay alguno de un hombre con unos cuervos, que es el más autodestructivo, ¿no? Es como si fuera una especie de
muy con influencia goyesca o de Ruelas, de los pájaros que te atormentan, ¿no? Que son como tus ideas, que tus monstruos que te atormentan. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, surgió de observar a un personaje real también en su autodestrucción y llegó un momento en donde él mismo decía que quería salir de su, o sea, era consciente de su problemática, ¿no? De alcoholismo, drogas, o sea, se lo estaba comiendo, digamos, su alma atormentada, ¿no? Eh, pero, pero ya estaba muy rebasado de sí mismo, ¿sí me entiendes? Aunque él quisiera, yo creo que es de estas personas en donde ya necesitaba ayuda profesional porque no podía, no tenía la voluntad como para salir de sus broncas, ¿no? Entonces pues, se lo comían sus monstruos, ¿no? Pero bueno, sus monstruos, por decirlo así, pero sus monstruos no son más que el mismo, ¿no? Sí. O sea, no hay monstruos, pues es él mismo el que se está haciendo eso y es como un, híjole, creo que con este personaje le paré porque ya fue como una especie como Sí. de, es que, o sea, es que si me sigo por ahí me voy a volver loca, ¿no? O sea, es como de, uff, No, sí, de hecho me está lloviendo así como no. que el pliegue es como entrar adentro y no salir Uh-huh, pues salir raspado, pues, ¿no? O sea, tanto tú, o sea, porque te uh-huh, ves, hay un reflejo, qué onda conmigo también, o sea, como artista y como uh-huh, persona, y después hay una pausa que es el beso, como una pausa, no te quiero decir romántica, ¿no? Y después viene la primavera, es decir, tú mismo tienes como un ciclo aquí, ¿no? Es decir, vengo de lo denso, uh-huh, pongo algo intermedio, voy a darme la mano conmigo misma y con el mundo y vamos a la primavera, pero me imagino que viene el ciclo, cuando dices se van a comer las frutas, desdevorar, entonces ahí está, no quiero verme así tipo Yin Yang, pero algo parecido, o sea, estás tocando los temas de las sí, no, emociones, no, ¿no? Al principio nos hablaste de todas sí, tus carreras y esto, y si después escuchas la conversación, tiene que ver, ¿no? Lo que has vivido tú también en tu propia vida, ¿no? uh-huh, No estamos diciendo que sean tus temas, tú ya sí, lo claro, por aclaraste, ya tú dices supuesto. amigas, amigos, esta situación, y sí es cierto, ¿no? Hay mujeres jóvenes de 30 años, pues, jóvenes, están en un punto y se sienten pues atrapadas, decaídas, dependientes, entonces también esto también es una línea femenina, ¿no? En el sentido de que aquí te puedes observar tú también. Yo he subido a la montaña Sí, Guerrero claro. y he visto mujeres indígenas donde el cansancio físico de hacer tortillas, ayudar a la milpa, a tejer vestidos, entonces tienen 32 y parecen mujeres de 60, 57, o sea, muy, muy, muy cansadas. Es decir, sí, hay mucha identificación en esta situación. Claro, también puede haber mujeres que están muy Uh-huh, bien, están en una situación, ¿no? Haciendo sí, ejercicio, claro. no están pasando por ese proceso, ¿no? Y luego también Sí, sí, sí. tienes un trabajo de interpretaciones. Esto es ya en un sentido figurativo, pero no sueltas las flores, pues, ¿no? No sueltas la naturaleza. Nos conectas con la Uh-huh. naturaleza, ¿no? Sí, de hecho en este momento esta ya es más viejita, esta serie. Ahí estaba yo haciendo mucho como pues, interpretaciones, era como de conocer un personaje, es decir, algunos me llegaban, algunos yo escogía de decir, bueno, a ver, te quiero retratar, ¿no? Y qué son los elementos, por ejemplo, me voy a tomar un café con alguien y, bueno, ¿cómo te veo, no? Es mi ojo tal cual, es cómo te veo yo a ti, la ropa que usas, el cómo te presentas, el cómo te relacionas conmigo. Estaba yo muy atenta como a todas las expresiones que tenía el personaje cuando hablaba de cosas como pues más personales o cosas así, como para tratar de captar la esencia de las personas que tenía enfrente. Por ejemplo, bueno, este no es un personaje real, se llama Patria, que era, pues fíjate, el inicio todavía, bueno, no el inicio, pero ya era como cuando empezábamos a acostumbrarnos, todavía para mí no era de acostumbrarnos, sino que todavía me escandalizaba mucho, pues de todo lo que estaba sucediendo en México, de La pues con violencia, todas ¿no? las muertes, ¿no? La violencia, tal.
creo que ya estaba terminando el periodo de Calderón, o ya había terminado, no me acuerdo, pero porque pues el de Calderón también fue como muy, que también ese es otro tema, ¿no? La política también es un tema que de repente hoy me pone como los pelos de punta, pero no quiero hacer tampoco mi trabajo muy político, pero bueno, hay veces que se me sale como que es necesario, ¿no? Decir como, ¿qué nos está pasando, no? En este caso creo que fue del 2014, ¿no? Recientemente hice otro, en donde, bueno, está más dramático que en donde es como, hombre, o sea, como que cuestionémonos qué nos está pasando como sociedad, porque pues es que estamos viviendo entre sangre, o sea, como que no es normal, no es normal esta normalidad que tenemos, ¿no? Nos estamos Y habituando bueno, a la sangre cotidiana, a la sangre, nos estamos habituando a la sí, muerte. sí, 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 Ya sí. los ciclos de Decía la muerte. duelo son muy rápidos, son muy rápidos. Están... Y a la insensibilidad, o sea, nos estamos haciendo insensibles frente a la vida, ¿no? Y eso está muy grave, o sea, es psicótico, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano cuando normaliza el crimen, la muerte? Porque pues no es una muerte de enfermedad, sino que es muy violenta, ¿no? Y bueno, ya los demás ejercicios, digo, ejemplos ya son, bueno, estos mis hijos cuando estaban chicos, algunos encargos, gente que yo conocía o que yo invitaba, pues sí estaban llenos de símbolos, ¿no? Porque a través de los símbolos, bueno, yo iba más o menos hablando del retrato, digamos, ¿no? De la persona. Claro. Entonces, sí, bueno, mucho las flores en esta época hubieron muchas flores, que pues las flores pues finalmente una flor viva, como cosas muy básicas, una flor viva, una flor muerta, es como un espíritu que ya se está marchitando. Aquí es la necesidad, por ejemplo, de la mujer de querer, de pensar como un primer paso que digamos, liberarnos de todos nuestros relajos culturales aprendidos es pues, disfrazarnos de hombre, y pues no, tampoco es la salida, ¿no? Pero bueno, hay un primer momento en donde surge así, es como el proceso normal, ¿no? Y bueno, Tienes, es un poco así, tienes es una también, serie muy, muy simbolista. tienes también el de retrato también, ¿no? Portratis, que es igual, Sí, tus es un poco inicios. lo mismo. Sí. Uh-huh. Sí, por ejemplo, aquí las miradas que tú manejas son muy comunicativas, ¿no? O sea, Uh-huh. muy expresivas. Está muy... Sí, esto sí es muy, muy, muy a la par de la otra, ¿no? Que fue una época de estar buscando también mucho eso, como de rasgar a través de la mirada de los personajes, ¿no? Sí. Y ahorita pues con la pandemia pues no has tenido alguna exposición, pero tus Sí. exposiciones se dan en Zacatecas o ¿a dónde has tenido exposición de tu obra? Pues mira, he tenido algunas individuales, por ejemplo, pues tuve una en el Museo de Diego Rivera en Guanajuato, tuve otras algunas en alguna embajada, tuve en Zacatecas expuesto. Ahorita he estado, ya tengo un rato en donde más bien es en galerías, ¿no? Ujú. Pero como colectivas, ¿no? Una exposición individual ya tiene un rato que no tengo. Pretendía, y de hecho la del beso la quería, le estaba encuadrando para hacer una exposición del beso, de los 30 dibujos y las 10 pinturas, pero bueno, se atravesó la pandemia y ya retrasó todas las cosas y ahorita, pues te digo, sí he estado como más moviéndome con galerías, ¿no? Entonces, todos mis cuadros están regados por todas partes, ¿no? Y bueno, espero que prontamente se pueda armar algo por ahí, pero bueno, también Oye, y ya vendrá el momento. hablando de galerías, si alguien es interesado en una obra tuya de las que acabamos de ver, ¿qué deben hacer? ¿Se deben poner en contacto a tu misma página? ¿Hay manera de contactarte o cómo le hacen para poder conseguir? Sí, 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 de hecho, me pueden contactar por medio de la página de internet, me pueden contactar por Facebook, me pueden contactar por Instagram, ¿no? En mi correo electrónico también carlarrojoinfo@gmail.com. Me puedes contactar y yo te puedo decir, bueno, pues, ¿dónde estás? Puede ser en una galería o puede ser directamente conmigo. Ok.
Carlita, pues, muchísimas gracias. Realmente fue muy agradable. Yo ahorita me estoy diciendo, ay, cómo no soy pintor para preguntarte cosas de puntos de fuga, así, ¿no? Hay mucho que explorar y siento que me estoy quedando corto con discursos. Dije, ¿por qué no estudié también plástica? Ya estuviéramos conversando, pero nos asomamos, y como psicólogo que soy, nos asomamos a tu pensar atrás de la obra, que es un trabajo, es un proceso creativo, es un oficio, pues, o sea, no es nomás que la musa te mueve el pincel, sino es un confrontamiento, es como dijiste, dejar la hoja en blanco, regresar, volver a leer, confrontarse, pintar, quitar, poner, y eso, te agradezco mucho que seas muy abierta con nosotros, eres una chica que se puede platicar bien, que no hay que sacarle las preguntas de tirabuzón. Además, ibas diciendo lo que yo te quería preguntar y que me va a dejar, no me está dejando nada para preguntarle, ¿no? Te agradezco Es mucho. que hablo demasiado. Sí. No, está bien, no, pero tus No, cuadros, a ti, gracias. soy fan de tus cuadros, soy seguidor tuyo de Facebook, te pongo un like, digo que lástima que no soy quizá, ¿sabes qué podemos hacer después otra? Invitar a unos amigos de por acá, de que son plásticos, para que charláramos la obra, las composiciones, Vale, temas, sí. ligarlas con otras obras, porque por ahí debe haber guiños de pinturas que te gustan, ¿no? Como lo dijiste hace rato. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, pues te agradezco mucho participación y espero que no sea la última, sino nos vuelvamos a ver. Quizá un día quiero invitarte que agarráramos dos obras y hablar de esa obra y hablar del tema, todo lo que gusta, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, filosófico, estético. Entonces, agarrar dos cuadros tuyos y no soltarlos. No sé qué, quiero comprometerte, ¿cómo ves? ¿Aceptarías? Sí, 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 claro que sí, cuando quieras. Sí, Por por ejemplo, supuesto. se dejó, Encantada de la vida. sí, o sea, tú estás confrontando las instituciones, o sea, y dentro de las instituciones, así como el matrimonio, está la gran institución que es el machismo. Entonces, lo has dejado ver así sutilmente, ¿no? Tu posición. Entonces, esto es agradable. Pues bueno, pues nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias, Carla. Vamos a estar tocándote la puerta para que tengamos una charla. Gracias.